Bueno, vamos a continuar hoy con el tema 5 y el tema 5 ya está más focalizado pues al colectivo de discapacidad. En este tema pues vamos a tratar un poco lo que es el concepto de discapacidad, la legislación que lo avala, la legislación sobre el transporte colectivo y las características y funciones del acompañante del transporte escolar adaptado. Entonces, vamos a empezar por esas funciones que tenemos que tener, en este caso, más relacionadas no tanto con el colectivo infantil, sino también con el colectivo de discapacidad. Vale, estos son unos cortos de discapacidad que se los voy a poner en el tablón para que les echen un vistacito, que el objetivo pues, de estos es para que se contemple la inclusión. Vale, la inclusión, voy a explicarla, aunque no la tenga ahí en el Power. Existen tres términos cuando hablamos de la incorporación de las personas con discapacidad en nuestra sociedad, ¿vale? Primero encontramos el término exclusión. ¿Qué es la exclusión? Pues imagínense que esta bolita que tenemos aquí es la sociedad y estas son las personas con discapacidad de diferentes tipos, ¿no? Pues la exclusión sería que las personas con discapacidad estuviesen totalmente alejadas y fuera de la participación activa de la sociedad, ¿vale? Eso sería la exclusión. Cuando hablamos de integración, es que las personas con discapacidad puedan estar dentro de la sociedad, pero no participen en todos los procesos activos que ésta tiene. Es decir, están, pero no llegan a sintetizarse como una sociedad plena, incluida, sino integrada. Están, pero no forman parte directa de todos los procesos que se dan dentro de la sociedad. ¿Qué pasa? Que frente a la exclusión, la integración, y la integración tenemos la inclusión, ¿vale? Que ya no tendríamos las personas con discapacidad fuera, no las tendríamos incluidas, sino que ya las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad convivirían bajo las mismas normas, participaciones, se tendrían en cuenta, todos los entornos serían accesibles, todo el mundo podría ejecutar cualquier desarrollo de funciones que se den en la sociedad, pues de la misma forma, teniendo o no discapacidad, ¿vale? Eso es el objetivo, la inclusión. Entonces, vamos a ver estos cortos y les animo pues también a compartir alguno que les llame la atención en el muro. Bien, concepto de discapacidad y características básicas. Cuando yo les hablo de discapacidad, les hago referencia a aquellas personas que por condiciones físicas, genéticas, intelectuales y de cualquier otro aspecto, su funcionamiento del cuerpo y de la mente conlleva alguna limitación para esa participación normalizada y estandarizada en la sociedad. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de la discapacidad normalmente hacemos referencia también al término de dependencia. Pero ¿qué pasa? Que estos conceptos son diferentes, pero tienen algunas relaciones. Por tanto, les leo discapacidad, limitación física o psíquica en el correcto desarrollo de la persona que no tiene por qué suponer la necesidad de un apoyo de un tercero. La dependencia en sí, la palabra dependencia implica depender de una tercera persona para yo ejecutar mi vida de una forma pues más normalizada y con una participación totalmente activa, ¿vale? Entonces, ¿tener discapacidad es lo mismo que ser una persona dependiente? No. Yo conozco personas con discapacidad que son totalmente autónomas y no necesitan a una tercera persona para desarrollar su día a día. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Pero sí es cierto que hay personas que tienen discapacidad que sí demandan a una tercera persona para el desarrollo de su día a día. Esto va a depender del porcentaje de discapacidad y del tipo de discapacidad que tenga la persona. Por tanto, el término dependencia siempre va a estar asociado a una discapacidad más grave, más considerada. Pero el hecho mismo de tener discapacidad no engloba el tener, el necesitar a una tercera persona. Por tanto, no engloba la dependencia.
Espero que esto se haya entendido. Si no, ya saben, pregúntenme. Y bueno, hay varios tipos de discapacidad. Tenemos la discapacidad intelectual, la discapacidad motora o motriz, la discapacidad psíquica, o como a mí me gusta llamarla, por pérdida de salud mental, y las discapacidades sensoriales, que ya englobarían pues la discapacidad auditiva, visual y la sordoceguera. Bien, vamos a explicarlas una a una. Cuando hablamos de discapacidad intelectual, hace referencia pues al ámbito cognitivo, ¿vale? Al ámbito del cerebro, al ámbito intelectual. Son limitaciones que por nacimiento o debido a un accidente, bueno, voy a hacer un Brexit antes de explicar ya bien la intelectual. Hay dos tipos de discapacidad, ¿vale? Está la discapacidad congénita y la discapacidad adquirida. La discapacidad congénita es cuando tú naces ya con una discapacidad. En cambio, una discapacidad adquirida es que tú naces sin ningún tipo de dificultad y a lo largo de tu vida, ya sea por una enfermedad, un accidente o cualquier circunstancia, se crea una discapacidad, ¿vale? Entonces, volvemos a la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual va a ser esas limitaciones cognitivas e intelectuales del cerebro que impiden que se desarrolle el coeficiente intelectual pues, por debajo de la media de la población. Generalmente coexiste con limitaciones en 2 o más áreas de habilidades de adaptación. ¿Y qué son habilidades de adaptación? Pues son todas aquellas habilidades por las cuales nosotros podemos participar de forma autónoma en el desarrollo de nuestro día a día. Bien, la discapacidad motriz es aquella discapacidad que implica una limitación en el desarrollo del movimiento, ¿vale? Nuestro cuerpo, ¿vale? Tenemos adquirido o congénito alguna limitación, deficiencia o problemática por la cual no podemos ejecutar nuestros movimientos de una forma estandarizada o normalizada. Y se deben pues a enfermedades, pueden ser congénitas, una lesión, y están asociadas siempre a músculos, huesos, articulaciones, etcétera. Los aparatos digestivos, todo lo que viene siendo el cuerpo humano. Podemos tener una discapacidad física y ni siquiera enterarnos, ¿vale? Ser una persona, lo del azúcar. Ser una persona que tiene el azúcar muy, muy alta, no me acuerdo el término, diabetes, ¿vale? Tener una diabetes muy, muy, muy alta implica tener una discapacidad. No sé si lo sabían, pero cosas muy, muy, muy sencillas que nosotros lo contemplamos como normalizadas son discapacidad, ¿vale? Pero también tenemos pues la discapacidad que física, que todo el mundo se lleva las manos a la cabeza y es más representativa, ¿no? La persona pues más tetrapléjica, parapléjica, etcétera, que a lo mejor tiene que utilizar una silla de ruedas, unos bastones, etcétera. Además también tenemos personas que les faltan los miembros del cuerpo, puede faltar una pierna, puede faltar un brazo, unos dedos, etcétera. Todo esto que va a provocar, pues limitaciones en el desplazamiento de la persona, en el desarrollo de su movimiento. Normalmente se confinan a llevar su vida en silla de ruedas, dependiendo del tipo de discapacidad, ¿vale? Ahora también voy a hacer otro parón. Cada persona es un mundo. Podemos tener 3 personas con el mismo tipo de discapacidad y afectarle de diferentes formas, ya sea pues por su estado de ánimo, por su personalidad, por sus características congénitas, por su, yo qué sé, por 20.000 aspectos. Lo que le quiero decir es que ninguna discapacidad, aunque esté aglomerada dentro del mismo tipo, es igual a la otra. Por tanto, es súper importante conocer a nuestros usuarios y qué es lo que necesitan nuestros usuarios. Y siempre, siempre, siempre preguntar antes de actuar, porque las personas con discapacidad tienen que ser lo más autónomas posible. Y nosotros tenemos que fomentar esa autonomía. Bien. Discapacidad psíquica o discapacidad por pérdida de salud mental. Vale, la salud mental es el desarrollo de nuestro estado mental de forma positiva. ¿Qué pasa? Que
cuando hablamos de una discapacidad por pérdida de salud mental o una discapacidad psíquica es porque la mente ha generado una serie de trastornos mentales por los cuales nos es mucho más complicado esas habilidades de adaptación de las que hablaba antes a la sociedad. Trastornos mentales como pueden ser trastornos alimenticios, trastornos por bipolaridad, trastornos esquizofrénicos, trastornos de inmensos tipos, ¿no? ¿Qué pasa con los trastornos? Que no se pueden curar. A ver si me explico bien. Normalmente, cuando tú tienes o se te detecta una pérdida de salud mental considerable y te dan un certificado de discapacidad, es porque el trastorno o la enfermedad mental que tú poseas tiene pese a que tú te puedas llegar a medicar y a tener la enfermedad o el trastorno lo más controlado posible, siempre vas a tener esa dificultad frente al resto del mundo. ¿Qué pasa con estas personas? Que aparte de padecer ellos mismos todo el cacao mental que tienen, lo suelen trasladar al entorno en el que se desarrollan. Por ejemplo, las familias, los hijos, las parejas, todo ello es aprender a vivir de nuevo con esa discapacidad que pues, cuando se detecta, ¿no? E intentar también tenerlas en cuenta las características propias de cada uno de los trastornos y enfermedades para que el desarrollo de esta persona pues sea lo más favorecedor posible. Vale, para mi gusto es la discapacidad más dura, sinceramente, pero bueno, eso ya son opiniones mías personales. Bien, luego tenemos la discapacidad sensorial, sentidos, hace referencia a la pérdida o limitación en algunos de los sentidos. En este caso, pues vamos a hablar de la discapacidad auditiva, es la pérdida de la audición, la discapacidad visual, la pérdida de la vista, y la sordoceguera, que es pérdida parcial o total del oído junto a pérdida parcial o total de la vista. Es una discapacidad de uno de los sentidos y por lo general se utiliza para referirse a discapacidad visual o auditiva. Sin embargo, los otros sentidos también pueden desarrollar discapacidades, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a hablar de los tres más relevantes. Discapacidad auditiva, pues eso, carencia total del sentido, total o parcial del sentido del oído. Pueden ser congénitas o adquiridas, esto ya lo he visto, lo he mencionado, que no solo es en esta discapacidad, sino en todas las discapacidades. Y esta discapacidad muchas veces no es perceptible a la simple vista. ¿Qué pasa si nosotros en nuestra guagua tenemos a un alumno con discapacidad auditiva? Chillar no es una opción. Hablarle cuando está mirando para otro lado no es una opción. Moverlo sin preguntarle tampoco es una opción. Entonces, vamos a intentar nosotros tener un mismo tono de voz que tenemos con el resto de personas, pero siempre vamos a intentar colocarnos frente a ellos para hablarles, ¿vale? Hay que gesticular bastante bien, pero no exagerar, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, le queremos decir ponte el cinturón, se lo podemos decir ponte el cinturón, vocalizando bien, pero no podemos decirle ponte el cinturón, porque eso lo que provoca es malestar en la otra persona, ¿vale? Hay que promover pues esa lectura labiofacial. Además, si ya sería la bomba, si tuviésemos un cursito que lo promovemos aquí nosotros también, de lengua de signos, sería fenomenal, ¿vale? Aunque sea pues para presentarnos, para decirle que se siente bien, para que, ¿vale? Hay que intentar pues estar un poco del día y formarnos dependiendo del alumnado que nos toque. Bien, eso es referente a la discapacidad auditiva. Luego encontramos la sordoceguera. Y aquí la sordoceguera, destacar que no es la suma de la carencia del oído más la carencia de la vista, sino es una discapacidad sola y única. Está dentro de las discapacidades sensoriales porque hace referencia a los sentidos, pero se contempla como una sola discapacidad, no como la suma de las otras dos. ¿Vale? Esto por un lado. ¿Qué pasa? Que no tenemos... no tiene por qué ser una persona que
haya perdido totalmente el oído y haya perdido totalmente la vista, sino que también puede ser una persona pues, que tenga una pérdida de oído considerable y una pérdida de vista pues, un poco menor, o viceversa, ¿vale? Por tanto, les hablo que pese a que haya una discapacidad, los grados, las diferencias, todo depende de cada una de las personas, ¿vale? Esto es algo, una explicación muy general, pero siempre tienen que atender a cada persona individualmente, ¿vale? Es decir, preguntar, si podemos preguntar exactamente las pautas que lleva la familia a la hora de la comunicación, etcétera, ¿vale? Y siempre, siempre, siempre que este tema que preguntemos antes de actuar. Yo sé que soy muy pesada con esto, pero es fundamental porque odio ver a monitores de todo tipo ayudando, entre comillas, sin intentar promover que la persona lo haga por sí sola y que lo que queremos es que esa persona el día de mañana sea lo más autónomo posible o autónoma. Por tanto, vamos a intentar que esas personas pues intenten relacionarse, subir solas. Obviamente nosotros estamos por y para ayudarlos. Si necesitan realmente nuestra ayuda, ahí vamos a estar. Pero si no la necesitan, hay que apostar por esa autonomía del individuo o individua. Discapacidad visual, pues la pérdida parcial o total del sentido de la vista y normalmente, pues al igual que la discapacidad auditiva, que se les denomina personas sordas, aquí se les denomina personas ciegas. Vale, a mí no me gusta ni el término sordo ni persona ni el término ciego, como una etiqueta muy, muy fea. Entonces a mí me gusta llamar las personas que son personas con discapacidad, ¿vale? Otro Brexit. Discapacitados y discapacitadas no es un término del todo correcto, ¿vale? Porque al yo llamarte discapacitado, es que eres una persona discapacitada en todos los aspectos de tu desarrollo. En cambio, si yo te digo que eres una persona con discapacidad motriz, es que primero eres una persona y luego tienes una discapacidad motriz, ¿vale? En cambio, si te digo discapacitado, es como que ya, ¡pam!, discapacitado tú entero, ¿no? En cambio, si te digo, eres una persona con una discapacidad auditiva, eres una persona con una discapacidad visual, eres una persona con una discapacidad por pérdida de salud mental, ¿vale? Pero primero eres una persona. Puedes tener una limitación en un aspecto y desarrollo de tu vida, pero no en general, ¿vale? También está el término diversidad funcional, que a mí no me gusta, tampoco, pero, porque diversidad funcional también tengo yo, que cada uno tiene diversas funciones, pero esto ya es otro tema donde no me voy a meter. Así que continuamos. Estos últimos, las personas con discapacidad visual utilizan gafas de elevada graduación u otras ayudas ópticas como son las lupas. Además, también utilizan el tema de los bastones, perros guías, dependiendo de la discapacidad o del grado de visión que tenga la persona, va a utilizar unas medidas u otras. Y el rango de limitaciones es muy amplio porque no solo es la pérdida de la visión en general, sino a lo mejor es la pérdida pues, del enfoque, la pérdida periférica de la vista, etc. Bien, esta práctica la pasamos y seguimos. Consejos útiles que vamos a trabajar, sobre todo con discapacidad. Vamos a ver, estos términos son para toda la población en general, pero cuando nos enfrentamos a un colectivo de personas con discapacidad, tenemos que tratarlos de la forma más normal posible. Ni hay pobrecito, ni hay mi niña, ni hay mi niño, y hay que me da una penita. No. Somos personas, está viva, nace, respira, está igual, es exactamente igual que yo, solamente tiene una discapacidad en un aspecto, o puede tener en varios aspectos, pero tiene una discapacidad, es una persona y por tanto la tengo que valorar y hablarle como si fuera una persona, no como un bebé, ni como un perro, ni nada. Por tanto, la comunicación con esta persona va a ser fundamental, ¿vale? Sobre todo el tema de cuando nos comunicamos con personas con discapacidad intelectual. Cuando nos comunicamos con personas con discapacidad intelectual no podemos utilizar tecnicismos, ¿vale? ¿Qué son los tecnicismos? Pues son aquellas palabras complicadas,
¿vale? Vamos a intentar siempre utilizar palabras cortas. Si vamos a desarrollar, imagínense, la actividad de las normas de la guagua entre todos, pues vamos a utilizar una lectura fácil, ayudada de pictogramas y de imágenes. Vamos a intentar siempre promover que esa persona se comunique y se sociabilice con el resto de compañeros para que esté totalmente incluido, etcétera, o incluida, ¿vale? Respeto ante todo, ya se los he dicho, hay que respetarlo y por tanto tratarlo de la misma manera como si hubieses tratado al amigo tuyo de toda la vida, ¿vale? Siempre y cuando teniendo en cuenta de que, oye, sabemos que esta persona tiene, imagínate, la discapacidad intelectual de la que estaba hablando, tengo que comunicarme de una manera diferente con ella, pero ya está. Le puedes hablar normal y corriente, no como un niño de 3 años, porque yo he visto señoras. Ay, mi niño, pobrecito, sí, siéntate aquí. ¿Tú me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Señora, ubíquese que el niño tiene 16 años, ¿vale? Le puedes hablar como a una persona de 16 años, porque ahí eso es una falta de respeto totalmente. A ustedes imagínense que ustedes, yo qué sé, son jóvenes entre 16 y 35 y llega alguien y empieza a hablarles de esa manera. Ustedes se quedan, pero usted que me está llamando, o amigo o algo. Pues igual, ¿vale? Facilitador, tenemos eso, que facilitar al máximo las condiciones para su inclusión, para su participación, para el desarrollo autónomo de esta persona. Además, tenemos que informar continuamente de todo lo que vayamos a hacer. Por ejemplo, imagínense una persona que tiene TEA, que es el trastorno del espectro autista. Aquí la parte de comunicación es la que flaquea, ¿no? Porque el punto comunicativo y sociabilizador de estas personas es la parte más que les cuesta, ¿no? Entonces, el tema de la información a estas personas hay que prepararlas previamente. Si vamos a realizar un protocolo de evacuación o yo qué sé, cualquier salida, estas personas hay que prepararlas antes de lo que vamos a hacer. Vamos a informar a través de la generación de una nueva rutina, que vamos a hacer esto el próximo viernes, para que él lo tenga en cuenta, ¿vale? Por ejemplo, escucha activa. Escucha activa, voy a explicar primero lo que es oír. Oír es, yo ahora mismo estoy impartiendo una clase y estoy escuchando que en el fondo el perro está ladrando, afuera hay un pájaro pillando y están subiendo por las escaleras de mi edificio personas, ¿vale? Eso es ruido, pero lo estoy escuchando, pero yo estoy focalizada en la impartición de esta clase, ¿vale? Entonces, imagínense que yo estoy recibiendo esta clase. Yo estoy desarrollando una escucha activa porque estoy atendiendo a los conocimientos que me están transmitiendo. ¿De acuerdo? Por tanto, la diferencia entre oír y escuchar activamente va a ser el grado de atención con el cual nosotros trabajemos en ese mismo momento. Por tanto, cuando hablemos con personas con discapacidad, vamos a atenderlos, vamos a realizar una escucha activa con ellos. Refuerzo, pues esta parte es igual, ¿no? Intentar, pues, ayudar a mejorar un aspecto que a esta persona le cueste más. Pues imagínense que es la parte de la participación social, es decir, de que el tema de la sociabilización con el resto de compañeros, pues le cuesta mucho a una persona con pérdida de salud mental. Tenemos un niño con pérdida de salud mental y tenemos que intentar potenciar esa debilidad que puede tener él, ¿vale? A través de creación de actividades dentro de la guagua, creación de canciones, un juego de entre palabras, un juego en equipo, los de la derecha por un lado, los de la izquierda por otro, ¿vale? Empatía. Esto es ponernos en el lugar de la otra persona. Por tanto, nos vamos a poner en el lugar de la persona que tengamos con discapacidad y vamos a intentar tratarla como nos gustaría que nos tratasen a nosotros si estuviésemos en su situación, ¿vale? La legislación sobre el transporte pues va a ser la misma, del transporte adaptado va a ser la misma que las hemos mencionado en el tema 1. Y bueno, características que tiene que tener la persona que trabaje con este tipo de personas con discapacidad. Primero, ser mayor de edad. Yo sé que hay algunos que no es mayor de edad todavía, pero en el momento en el que lo sea, ya tiene la formación recibida para llevar a cabo el puesto de trabajo.
Tiene que, ya esto también lo he comentado, sacarse el título de primeros auxilios, luego tener algunos conocimientos de seguridad vial y transporte escolar, conocimientos de los mecanismos de seguridad del vehículo, también lo comentamos, capacitación en el manejo de menores y con niños con discapacidad, ¿vale? Esta formación pues avala todo esto, y el respectivo trabajo de contrato y prestaciones legales. ¿Vale? Además, aquí no lo pone, pero destacar que también tiene que tener conocimientos referidos al tema de anclajes dentro de un vagón o de una guagua que presente pues todas estas asientos especiales para este colectivo de personas. ¿Vale? De todas maneras, yo les voy a poner algunos vídeos explicando bien cómo son estos anclajes, etcétera, ¿vale? Yo lo explicaría mejor en clase, pero les voy a poner los vídeos que se ven muy bien, y si tienen alguna duda o cualquier cosa, pues me lo dicen, que sin ningún problema, ya les digo que yo estoy por y para ustedes. Vale. Dijimos que la comunicación iba a ser impresionante, ¿vale? Va a ser lo más importante cuando vamos a tratar con estas personas con discapacidad. Hablamos de dos tipos de comunicación. Tenemos la comunicación verbal, ¿vale? Por la cual yo estoy transmitiendo a través de mi voz un mensaje. Y tenemos la comunicación no verbal, que es la comunicación que desarrollamos a través de los movimientos corporales de nuestro cuerpo, de nuestra actitud corporal. Vale, yo no sé si ustedes se han fijado que yo estoy todo el rato para arriba, para abajo, para un lado, para otro, con las manos. Y que abro mucho los ojos cuando quiero enfatizar en algún aspecto, ¿vale? Eso porque yo soy muy comunicativa, no verbalmente, y verbalmente también. Entonces, vamos a intentar que nuestros mensajes estén, tanto los verbales como los no verbales, estén totalmente relacionados. Porque yo te puedo decir, ¡chos, qué divertido! ¡Vámonos a una fiesta! O te puedo decir, ¡chos, qué divertido! ¡Vámonos a una fiesta! No, aquí podemos ver la diferencia entre un mensaje que ha sido totalmente relacionado, la parte verbal y la parte no verbal, y un mensaje en el que se contraponen estas dos partes, ¿vale? Porque si te digo un mensaje bueno, que es vámonos a una fiesta, y te lo digo con una actitud corporal totalmente negativa, pues el mensaje llega de forma errónea al receptor, ¿vale? Bien, el 10% del mensaje es a través de nuestras palabras. El 20% del mensaje es a través de nuestra voz y entonación. Y el 70% del mensaje es a través de nuestra comunicación no verbal. Así que imagínense lo importante que es la comunicación no verbal. Vale. La escucha activa, no interrumpir cuando la otra persona está hablando, comprender que no somos los únicos que, no sé lo que pone ahí, y consideramos amabilidad. Evitar el síndrome del experto, ¿vale? Es decir, no ser enterado, preguntar, escuchar, no responder antes de que la otra persona haya terminado de hablar, no juzgar. Esto es súper importante. Yo sé que a veces nos cuesta enfrentarnos a una discapacidad y no tener esos prejuicios, ¿no? Pero hay que dejar a un lado todas las posibles etiquetas, todo lo que nos hayan dicho referido al negativo con respecto a la discapacidad, y contemplarlo como algo totalmente positivo y algo totalmente nuevo que hay que explorar. Y no contraargumentar. Vale. Funciones del acompañante de transporte adaptado. Primero, el encargado del orden, la seguridad y la atención de los usuarios, que ya lo hemos visto. Mantener una actitud vigilante, bajar el primero en cada parada y entregar a los usuarios. Vimos en los vídeos y he visto en las prácticas que ya esto lo tienen controladísimo. Llegadas al centro, los usuarios serán acompañados por el acompañante hasta el interior. En el caso de que tengamos algún tipo de persona con discapacidad que necesite un apoyo extra para acompañarlo directamente al centro, lo vamos a hacer. Supervisar el material colocado adecuadamente, más de lo mismo que ya vimos ayer. Conocer el sistema de emergencia, obligado a remitir la ficha de seguimiento. Dijimos que las fichas de seguimiento eran como los controles de asistencia, ¿no?, de la guagua. Los usuarios serán acompañados por el acompañante hasta el interior. Conocer el funcionamiento de los sistemas de sujeción y anclajes de vehículos destinados al transporte adaptado. Y aquí me voy a parar. ¿Qué pasa? Que cada una de las guaguas
tiene, o vehículos o minibús donde vayan a trabajar, tienen plataformas o elevadores diferentes, ¿vale? Incluso estas personas, las personas con movilidad reducida tienen sillas diferentes. Por tanto, hay diferentes tipos de anclaje. ¿Qué son los anclajes? Son como los cinturones que se les ponen a las personas con discapacidad, ¿vale? Para que se ancle la silla de ruedas en el suelo y en el caso de que haya un accidente, pues no salgan volando, ¿no? Recordar, la empresa de Transforme nos informará debidamente ante cualquier duda. Preguntaremos cómo profesionales tendremos que adaptarnos, ¿vale? Si nos ponen una guagua en la que no tenemos conocimiento de cómo se utilizan esos anclajes, vamos siempre a preguntar cómo se utilizan, cómo lo están haciendo ustedes, incluso al propio chofer. ¿Me puedes explicar para yo cuando empiece a trabajar? ¿Vale? De esta forma, nosotros nos vamos a ir preparando y cuando atendamos directamente al colectivo de personas con movilidad reducida, pues vamos a atenderlos de la mejor manera posible. Y como profesionales tendremos que adaptarnos a todo tipo de personas que nos toquen, ¿vale? Por ejemplo, y quítense todos mi mayor consejo que les puedo dar es que se quiten todo lo que les han dicho de discapacidad, ¿vale? A mí siempre me decían, ay, las personas con síndrome de Down son tan buenas, es que son angelitos. Y cuando yo tuve que darle clase a la primera chica con síndrome de Down que tuve en Simpromi, hice yo así, yo dije, ¿en serio son unos angelitos? Porque era tía más ruin, más arisca, y bueno, que al final nos terminamos queriendo un montón, pero al principio era súper dura, súper cerrada, súper quincosa, y no... Y bueno, que es lo que les quiero decir, que cada persona es un mundo, y que por mucho que te digan y te estigmen una discapacidad como algo súper bueno o algo súper malo, luego te das cuenta de que cada persona que tiene cualquier tipo de discapacidad es totalmente diferente a la otra, ¿vale? Por ejemplo, personas con pérdida de salud mental, ¡Dios, qué miedo! Las personas están fatal. Y luego son personas maravillosas, ¿vale? Y luego hay otros pues, que están realmente, los pobres, pues realmente afectados, pero hay de todo lo que les quiero decir. Entonces, vamos a intentar, por favor, dejar a un lado totalmente esto, ¿vale? Bien, elementos que intervienen en la accesibilidad. ¿Y qué es la accesibilidad? La accesibilidad es aquel término que nos permite determinar que todos y cada uno de aspectos físicos y no físicos están adaptados a todo tipo de personas. Son accesibles a todas las personas independientemente de que tengan o no tengan discapacidad. ¿Vale? Tenemos accesibilidad arquitectónica o física en relación a edificios, calzadas, mostradores, muebles, camas, ¿vale? Ese tipo de accesibilidad. Luego tenemos accesibilidad en la lectura, que las lecturas sean con lectura fácil para que todas las personas con discapacidad intelectual puedan comprender los textos. Y luego tenemos también accesibilidad, pues, de señales acústicas en relación, por ejemplo, yo cuando viví en Madrid, yo no sé si en algunos lo han visto, yo que en ICO de los Vinos todavía no lo he visto, pero cada vez que hay un semáforo, aparte de salir la señal visual que estaba en verde para que pudieses cruzar, se escuchaba para las personas con discapacidad auditiva un sonidito que era como pío, 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 para que las personas con discapacidad visual que no pudiesen ver esa señal de que estaba en verde, supiesen que con el pitido ya podían cruzar. Señales visuales, pues el tema, por ejemplo, de la guagua que tenemos puesto el cartel de salida de emergencia. Cada vez que se enciende, sabemos que la guagua está parada. Rampas, elevadores, zonas reservadas dentro de la guagua, no sé lo que pone AGES, no sé. Asientos para personas con movilidad reducida, porque sean más grandes o lo que fuere. Bien, nada, bien. Esto es una silla de ruedas, ¿vale? Esta es la normal, la de toda la vida. Estas son sus partes. Y bueno, esta es muy sencilla anclarla, ya lo verán en los vídeos que les cuelgo. Estos son los asientos reservados, ¿vale? Para este colectivo de personas, pues personas con discapacidad visual, personas mayores, pues, mujeres con bebés, mujeres embarazadas, etcétera. Y bueno, aquí tenemos
ayudando los acompañantes a una señora a subir las escaleras. Aquí tenemos una rampa, esto es un elevador y más cositas que iremos viendo con los vídeos que les voy a dejar yo. Este es un tema que realmente me flipa, yo creo que se me ha notado, porque es que me encanta el tema de la discapacidad, me encanta trabajar con personas con discapacidad y realmente es una pasada. Y ojalá tuviesen todos contacto con algún tipo de estas personas porque realmente te hace ver la vida de otra manera. Bueno, sin más, como siempre, decirles que nada, que ha sido un placer, que espero que hayan aprendido y por supuesto, por supuestísimo, cualquier duda al tablón, al teléfono de trabajo o a mi correo. Un saludo y buen día. Chao.